Estamos leyendo, hermano, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, el texto 14, bajo la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, nos muestra de esta forma la palabra del Señor. Nos dice, continuando el tema, las obras del Espíritu Santo, observando los hechos del apóstol Pedro y Juan en el pórtico de Salomón, una de las entradas que estaba organizada, situada en galerías, o sea, una especie de galería, sería la entrada, una de las entradas al templo. O sea, fue un tiempo donde la participación de Salomón también allí se dejó asentado. Hermanos, dice la Biblia de esta manera: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Aquí, una vez más, hermano, la palabra nos muestra a nosotros cómo es que el pueblo de Israel, digamos, se ponen de acuerdo para quitar a Jesús de por medio. Acá también nos muestra la palabra que verdaderamente se cumpla esa escritura cuando dice: a lo suyo vino, mas lo suyo no le recibieron. Esto implica también, además, hermano, una evidencia de que los hermanos de Jesús, me refiero al tema, podemos decir, carnal, parental, vamos a encontrarnos de que verdaderamente los israelitas estaban de acuerdo, todo el pueblo, hermano, prefirió, digamos, el nacionalismo, el tradicionalismo judío, todo aquello, los hijos de Israel priorizaron y entregaron para quitar a Jesús del camino. Y esto no es sino motivo para comprender cómo el pueblo de Dios, aquel pueblo que fue elegido en Abraham, como dice la Escritura, luego fue confirmado la bendición y la gracia a través de Jacob, como ellos se pusieron de acuerdo, hermano, y menospreciaron, y lo hicieron públicamente. Acá también esto nos demuestra a nosotros de que verdaderamente Israel estaba al tanto de lo que estaba pasando con la persona de Cristo. Acá también nos muestra a nosotros por qué Jesús se aleja de sus hermanos para predicar. Otra de las evidencias que también nos muestra a nosotros de que verdaderamente los suyos no le recibieron. También encontramos un personaje que siempre estoy mencionando en estos estudios para que no quede duda en los hermanos, de que los israelitas, y con su base religioso del judaísmo, ha menospreciado al ungido. Y no solamente estamos hablando del tiempo antiguo, sino también hoy en la actualidad. Para el judaísmo o para los israelitas, el cristianismo es una falsedad. Los evangélicos o pentecostales o cristianos que estamos honrando la palabra que se le fue otorgado a los israelitas, ellos hoy, siglo XXI, nos conceptúan, hermano, en cuanto a la palabra y en cuanto al judaísmo, prácticamente herejes. Entonces, ahí también nos demuestra, para estar actualizado, porque la iglesia también necesitamos estar actualizado, qué es lo que piensa hoy Israel con respecto al Señor Jesús, con respecto a la obra redentora, y qué es lo que Israel hoy está esperando en cuanto a la venida del ungido, ¿no? Y ahí también es cuando la iglesia inteligente, la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, la iglesia de Dios, la única voz en la tierra, porque en este tiempo, hermano, a partir de la aparición de Cristo hay un sinfín de evidencias a lo largo de los siglos y a lo largo de la tierra.
en diferentes partes del mundo hay evidencias donde el cristianismo, donde el evangelio de nuestro Señor Jesucristo ha dejado huella. Por lo tanto, la iglesia también debe de adoptar un concepto hacia este pueblo, o sea, hacia el pueblo judío. ¿Cuáles son los pensamientos, las deducciones que hoy Israel tiene hacia la iglesia? La Biblia bien lo dice, hermano. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Mas la promesa del Padre nos dice a nosotros, por cuanto los que eran dignos no lo recibieron, se traspasó la gloria, las promesas, la salvación a lo que hemos creído. La Biblia dice, más a los que creyeron en su nombre, se le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, así avanzamos con este mensaje. Para tener simplemente una base, ¿cuál es su concepto con respecto a Israel? ¿Qué cree usted que es Israel hoy espiritualmente? ¿Qué piensa usted como iglesia de Cristo? ¿Usted sabía que hoy Israel espera todavía al Mesías junto con otras religiones? ¿Usted sabía esto? Entonces la iglesia es cuando se levanta y con mucha inteligencia y sabiduría de la palabra tiene sus propias deducciones. Acá el apóstol Pedro comienza y se dirige ¿a quién? A Israel se dirige, hermano. Pero esto no fue suficiente, por eso estamos estudiando este libro. No fue suficiente ni los milagros de Cristo, ni multiplicados los profetas que Dios envió, no les alcanzó a ellos. Bueno, avanzamos en este texto de la palabra donde el hombre de Dios, el primer pastor cristiano, enfatiza el error cometido, donde el pueblo se involucra directamente y está hablando del pueblo de Dios. Hermano, cuando fue prometido de parte de Dios este cordero por nuestros pecados, primeramente por Israel, la Biblia no precisaba su muerte, hermanos, como de parte de sus hermanos de su pueblo. Esto no era la intención de Dios. Pero sin embargo, ellos prefirieron, como Pedro, está insistiendo, ustedes prefirieron a Barrabás que al enviado. Bueno, ustedes sabían que esta ideología siglo XXI persiste adentro de Israel, o si no, tómese un tiempo para leer los conceptos ideológicos del judaísmo hacia el pueblo evangélico o hacia el cristianismo. O cuántas iglesias evangélicas hoy pueden tener éxito en la tierra israelí. Si tiene la posibilidad, vaya e investigue por su propia cuenta y usted va a sacar sus propias deducciones. Entonces, hermano, dice la Escritura, ustedes lo mataron, ustedes lo menospreciaron, ustedes lo prefirieron cualquier de las personas, cualquiera de los que estaban allí, pero no al enviado, a Jesús, el Hijo de Dios. Nosotros, como estudiantes de la palabra, hermanos, siempre estamos mirando los detalles, porque es ahí cuando la Escritura nos muestra a nosotros las grandes verdades que la iglesia ha necesitado y necesitará siempre. Conocer las grandes verdades de la palabra, el por qué lo hicieron. Mucha gente cree porque Jesús no tenía mérito, pero la Biblia, la palabra, el conjunto de libros que hoy nosotros también parte de ella compartimos con el judaísmo. ¿Usted lo sabía? También hablan de Jesús. También mencionan a Jesucristo, pero no como aquel gran sumo sacerdote, aquel redentor. Pero la Biblia aquí nos muestra lo que ellos tenían insertado en el alma. Preferían las costumbres, preferían el tradicionalismo,
para poder seguir persistiendo en ese estado, en esa condición delante de Dios. Esto era, hermano, el objetivo. Entonces, la palabra nos muestra a nosotros como es que esta gente persiste. O sea, la paciencia de Dios, hermano, hacia su pueblo tuvo un tiempo, pero también tuvo un final. Todo lo que Dios comienza, lo termina. ¿Qué quiero decir? De que Dios envió su mensaje a su pueblo, y su pueblo, aquel pueblo que fue el pueblo privilegiado, que hoy ha quedado atrás por la dureza de sus corazones, al cual solamente le queda una sola oportunidad, y esto lo dijo el Señor Jesucristo, no es un invento personal. Jesús dijo que ellos tendrán la oportunidad cuando digan, quiere decir cuando confiesen. Y allí también la palabra nos muestra 3 tiempos donde Dios también va a intervenir para que Israel sea apretado, y en ese apriete, donde la palabra habla de sazonar, Dios mismo sazonando, Dios mismo enviando, participando en ese tiempo para que la nación levante y diga bendito, o sea, acepte al enviado. Pero le está costando mucho. A Israel le ha costado millones de ciudadanos por menospreciar al enviado, a Jesucristo. Israel no puede reconstruirse como nación completamente. Tiene todos los apoyos de todos los tipos de poderes que existen, pero no puede lograr, porque han menospreciado, porque han dejado atrás al enviado. Por eso, hermano, hoy la única voz que es aceptada en el cielo se llama Cristo Jesús. No hay otro nombre. No existe un atajo. Mucha gente todavía está creyendo que Israel perdura en el tiempo como una nación santa como en la antigüedad. No se equivoque, hermano. Desde los días de Cristo las cosas han cambiado. El cielo ha sufrido una reforma. Por eso la palabra nos dice que sin Cristo ni el judío, ni el libre, ni el fuerte, ni el desvalido, ninguno podemos ser salvos, ninguno podemos ser aceptados por el cielo, solamente a través de Cristo Jesús. Por eso el apóstol comienza a enfatizar y comienza a utilizar todos los vínculos conocidos por el mismo pueblo. Acá también nosotros damos cuenta cuando el mensaje y la traducción viene de Dios, que los vínculos no son nuevos. Estamos hablando de libros muy antiguos, que por lo cierto, para el tiempo que estamos observando la palabra, no toda la gente tenía acceso a la información como hoy usted y yo tenemos, sino que posiblemente la gente interesada aprendía de memoria la palabra y conocía las escrituras, conocía a los profetas. Dice la palabra: mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Cada texto, observe conmigo por favor, cada texto que el apóstol va mencionando está ligado al antiguo pacto, está ligado a las promesas, a las profecías antiguas. O sea, cuando hay un mensaje genuino, está ligado al mismo vínculo, a lo que ya Dios predijo, hermanos. La Biblia además nos muestra a nosotros: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre.
O sea, cuando ellos dijeron no tenemos oro ni plata, mas lo que tenemos te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Allí Dios estaba confirmando el nombre de quien era aceptado en los cielos para sustituir, para suplantar, para reemplazar a cualquier nombre o sacrificio o tipos de pactos o práctica que se tenía en la antigüedad. Esta es la forma. Algunos de los pocos milagros que se hicieron lo podemos observar en la antigüedad a través de Moisés, a través de Elías, de Eliseo y otros personajes más de la palabra. Pero aquí Dios estaba confirmando quién era la autoridad a partir de ese momento. Que no es simplemente que Jesús habló y ascendió, sino que le dio poder y autoridad en su nombre a sus discípulos, a sus enviados. Por eso, hermano, el verdadero evangelio no puede utilizar otro medium, no puede mezclar el evangelio. Por eso le decía que no existe ningún atajo para nadie, ni para Israel, ni para ningún privilegiado. No existe atajos. Hay un solo nombre, el de Cristo Jesús, a través del cual podemos ser salvos, primeramente, y también podemos participar de las obras maravillosas del Espíritu Santo, pero solamente a través del nombre de Cristo. Ahora, si hay o se puede manifestar en algún lugar otros tipos de poderes, obviamente aquello no provienen de Dios. Solo haría falta analizar los acontecimientos y por sobre todas las cosas los objetivos que tienen aquellos precursores o expositores de otros credos. Si es que ocurre algunos milagros en algún credo, en algún grupo, lo que usted tiene que hacer es observar, contemplar y analizar cuáles son los objetivos. Porque aquí Cristo y aquí Dios tiene un solo objetivo: atraer, conquistar, seducir en el buen sentido de la palabra, atrapar, atraer, conquistar y reconciliar por sobre todas las cosas al ser humano con quien, con Dios, sin ningún tipo de intermediario, solamente Cristo Jesús. Los demás solamente somos instrumentos, como aquí el apóstol está hablando. Ustedes no pueden mirarnos a nosotros, dice el apóstol Pedro. No pueden creer que nosotros, porque aquí Dios está confirmando quién es la autoridad a partir de ahora. Por eso es que el profeta Daniel también nos muestra, hablándonos de aquel rey y de aquel reinado que iba a ser, hermano, plantado por el mismo Dios, y su reino no tendría fin, dice el mismo profeta. O sea, a partir de los días de Cristo, comenzando con Él y luego continuando con sus apóstoles y hoy día con nosotros, su iglesia, por su gracia y su inmensa misericordia, continúa a través de nosotros. Hermanos, solamente el nombre de Cristo Jesús. No se puede utilizar otro nombre. No existe otro atajo. Si hoy hay credos que practican algo diferente, no están honrando a Dios. Están buscando sus propios beneficios. Están buscando su propia gloria, diríamos. Allí Dios no es el centro, porque Cristo en su evangelio, Él es el centro. Él es la cabeza, dice la iglesia. Y los demás, y ustedes que son, dijo Jesús, solamente son hermanos, son discípulos. Hay uno solo es vuestro maestro, Cristo Jesús. Y aquí Dios, una vez más, hermano, confirma que su Hijo y el nombre de Jesucristo es el que comienza a perdurar, a permanecer, comienza a actuar sobre
todo lo que se opone, se resiste. Allí también está la eternidad del reinado de este Señor que Daniel vio. Estamos hablando del reino sin fin de Cristo Jesús. Aunque el apóstol Pablo nos enseña a los corintios de que va a tener también un final cuando Él volverá a entregar su gloria, cuando haya acabado todo trabajo. Nuevamente entregará al Padre el mando. O sea, esto es un periodo. El reinado de Cristo ya ha comenzado, hermano. Ha comenzado ahora espiritualmente, pero luego, según la Biblia, se hará visible para el mundo. Ya estamos hablando otro estudio de la palabra, pero mencionamos también, es bueno que la iglesia tenga presente y comience a escudriñar la palabra, a sumergirse en el río de la palabra. Usted pueda alimentar su alma, usted pueda conocer a Dios a través de su palabra. Dice la Escritura, y la fe que por Él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. O sea, cuando alguien viene de parte de Dios, no puede tener fe para ministrar, dice el apóstol acá, ni en hombre, ni en ningún otro ser. Yo no puedo tener fe ni en los ángeles, ni en los santos que han partido la eternidad. No puedo tener fe en nadie sino en Cristo Jesús. Y en su nombre hacer grandes milagros. Esto es lo que el apóstol Pedro está insistiendo. Que por la fe en Él, Él mismo ha hecho a través de nosotros esta completa sanidad. Estamos hablando de una persona que estaba incapacitado, según la Escritura, que le tendieron la mano a ellos y ocurre el milagro en ese momento. Mas ahora, hermano, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también a vuestros gobernantes. Bueno, palabra del apóstol Pedro. Allí creo particularmente que habría que investigar y leer mucho más las Escrituras para traducir ese texto, porque nosotros estamos seguros de que la Biblia habla grandes verdades. Hay momentos donde los siervos de Dios introducen sus pensamientos, sus deseos, sus opiniones. Usted tiene que saber como estudiante de la palabra, que no en todo caso es Dios, sino que también hay personas que han introducido su pensamiento o lo que ellos creen en ese momento. Ahora, ¿qué dice la Escritura? La gente que apoyó la sentencia, la crucifixión, el menosprecio a Jesús, no conocían la palabra, no vieron ellos los milagros, hermanos. Muchos de los que estaban ahí conocían que Jesús había hecho grandes milagros y que nadie podía hacer esos milagros si no fuese enviado por Dios. Muchos de ellos estaban seguros. Hasta inclusive los líderes religiosos decían, si este hace estos milagros, no lo puede hacer si Dios no lo ha enviado. Entonces el pueblo no era inocente lo que estaba haciendo. No queremos decirle que Dios no quiera perdonar, no apuntamos a eso, sino simplemente para traducir el texto de Pedro. De que acá la palabra está mostrándonos a nosotros, de que hay sectores que eran conocedores de la palabra, conocían las Escrituras y conocían lo que estaba haciendo. Y una de las incógnitas que siempre pongo cuando hablo de estos temas, digo, ¿por qué Juan el Bautista predicando en el desierto? ¿Por qué Juan, hijo de un sumo sacerdote, tenía todos los méritos, tenía la investidura, era hijo de un sumo sacerdote, que estaba allí porque se lo ganó, hermano? Pero sin embargo predicando en el desierto. Es para que usted lo medite, para que usted piense y analice como estudiante de la palabra. Usted tiene que analizar todo aquello, porque la palabra es para analizar. Vuelvo y voy al texto de nuevo, que muchas veces hay palabras que introducen los predicadores, los hombres, los profetas, los maestros, la palabra de los apóstoles, y no viene de Dios, sino que introducen sus pensamientos, su anhelo, su pensar, su querer, su preocupación en algunos casos, porque esto nos muestra todos los contextos. Por eso es que leemos la palabra nosotros de punta a punta, para conocer mucho más, de no quedarnos en
en una opinión, en un pensamiento, sino que avanzar con lo que dice la palabra de Dios, que son 66 libros, en su conjunto, hermano. Hay un mensaje ahí, no es simplemente de que está, sino que también Dios nos quiere hablar, nos habla a través de los libros de la palabra del Señor. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Aquí me detengo un poco, porque acá hay una promesa grande para Israel. Una promesa que Dios hizo para el pueblo antes que viniera el enviado, antes que apareciera el Señor Jesucristo. La Biblia habla concretamente que los días del enviado sería días gloriosos, sería día de paz. Hermano, pero entonces, ¿por qué no hubo? Me refiero a la paz social, porque acá está hablando tiempo de refrigerio, no está hablando simplemente de un avivamiento espiritual, porque ellos ya están viviendo el avivamiento espiritual a través de Pedro y los apóstoles. Lo que estaba faltando era un descanso social, una liberación, por el cual Israel estaba corriendo. Razón por el cual había un partido nacionalista dando vuelta por doquier, intentando libertar a la sociedad. Y por cierto, Cristo no solo apareció para salvar a su pueblo, sino que también Él quería traer una bendición. O dígame, la gente que ha experimentado, socialmente hablando, tiempos de persecución, tiempos de límites, donde el ciudadano no ha podido ni siquiera pensar. ¿No ha sido difícil, hermano? Bueno, a eso se refiere acá el apóstol. Está mostrando de que también, si ellos aceptaban, si ellos se convirtieran al Cristo enviado, al ungido, también Dios iba a añadir la paz y la liberación que ellos estaban buscando. Por eso insisto en ese punto, porque era promesa y es promesa de Dios también para su pueblo, para su iglesia en este tiempo, donde Dios promete tiempo de regocijo para nosotros, tiempo de calma, de tranquilidad, tiempo de paz también para su iglesia. Hermanos, no simplemente el Evangelio llegó para quedarse con usted y hizo un milagro y bendijo su familia, sino que Dios quiere que eso se expanda hacia afuera, para que el mundo sea atraído hacia la iglesia, hacia el Evangelio, para que el mundo también vea de que este Dios es completo. No estamos insistiendo un estado materialista permanente, no, hermanos. Estamos hablando de que también es promesa de Dios, de que su iglesia también tiene que disfrutar las bendiciones que Dios da como añadidura después de corresponder a su llamamiento. Donde Jesús dijo, buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Dios también tiene para su pueblo. Entonces, una de las grandes promesas por el cual Israel en ese momento estaba luchando, peleando como nación, como sociedad, era buscando la paz social, buscando ser libertado, porque pasaban de un imperio a otro, hermanos. Se iba uno que destruía todo y venía otro, y por medio estaba el pueblo de Israel. Y los invito a ustedes a observar a esta nación en este tiempo, en qué condición está en este punto, en este sentido. Obsérvelo usted. Lo invito, usted como estudiante de la palabra, como aspirante al reino de los cielos, o en otros casos hay gente que está orando por Israel también. Oremos por arrepentimiento, hermano. Entonces, para que observemos si han recibido ya el tiempo de refrigerio o siguen en agonía. Es bueno esto, lo que estoy mencionando, para que usted como pensador, porque el cristiano tiene que ser pensador, no para adoptar ideologías, sino para sacar conclusiones, para instruir a los demás, para formar a los otros, como buenos creyentes,
como buenos ciudadanos, como alguien que trae beneficio de parte de Dios al mundo. Dice la Escritura, además de esto, así que el llamamiento de Pedro era de arrepentimiento y conversión. ¿Por qué él utiliza esos términos? Porque estaba llamando al pueblo a que se convierta a Dios. Porque Cristo era para convertirse a Dios, para Israel, hermanos. La Biblia dice que Él iba a enviar. ¿Para qué? Para hacer volver el corazón de ¿quién? De los hijos a quién, al Padre, a Dios. Pero no lo hizo pero muy poco. ¿Por qué pasó esto? Porque el pueblo no quería escuchar, hermanos. Es simple esto. Había en algunos casos de sus campañas más de 15.000 personas, en algunos casos, pero luego se multiplicaron muy pocos, hablando siempre de Israel. Se multiplicó más los gentiles que los israelitas, seguidores del Señor Jesucristo o seguidores del enviado. Actualmente a este Jesús que nosotros nombramos, a quien alabamos, adoramos y a quien delante del Padre en su nombre pedimos perdón y misericordia, ellos hoy, el judaísmo lo llama el falso Jesús, o el falso enviado. Así que imagínese en lo que ellos creen hacia la persona de Cristo. ¿Y usted qué concepto tendría usted cuando ora por ese pueblo? ¿Pediría paz usted por ello? Acá Pedro podría haber dicho, vamos a orar por la paz de Israel, seguramente conocía los salmos, pero sin embargo les dice, arrepiéntanse, conviértanse, le dice a los judíos, al pueblo de Israel. Esto es para los que estudian la palabra. Debemos de comprender, de razonar, hermano. El mismo Pedro acá insistiendo que el pueblo se tiene que volver para que Dios traiga los beneficios. Porque ninguna bendición de las promesas que Dios le dio a Israel, que hoy es para el pueblo cristiano, para la iglesia de Cristo son las promesas, porque ha sido traspasado, hermano. Todas las promesas de Dios han pasado para lo que creemos. Por eso la palabra dice, a los que creyeron en su nombre de Dios potestad de ser que hechos hijos de Dios. Entonces las promesas pasó a la iglesia. Pero toda promesa que Dios ha dado de la antigüedad está sentado sobre compromiso para nosotros. O sea, no hay ninguna bendición, ningún beneficio espiritual, físico, material. Ninguna de ellas, ninguna de estas promesas está dada sin acondicionamiento. O sea, Dios lo acondicionó a mandamientos. Por eso los invito, Deuteronomio capítulo 28 nos muestra a nosotros en adelante, capítulo 28 verso 1 nos muestra. Y acá el apóstol está insistiendo, o sea, está vinculando las promesas de Dios con los mandamientos o las exigencias del Padre. Entonces, hermanos, Israel no puede alcanzar. Los hermanos de Pedro en ese momento, los conciudadanos de Pedro, los contemporáneos de Pedro, no podían alcanzar el momento de refrigerio, momento de paz, porque estaban resistiendo al enviado. Y si siguen resistiendo actualmente, ¿cómo estarán, hermanos? ¿No? ¿Cómo estarán? Usted tiene que saber, tiene que estar al tanto usted. ¿Cómo estará entonces? ¿Cómo estaremos entonces nosotros, hermanos? Dice la Escritura, siguiendo este tema tan importante, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, tiempo de calma, tiempo de paz, de gozo, de libertad, ¿no? Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. O sea, para que Cristo tenga lugar entre ellos, quiere decir la palabra. Eso es el mensaje en este texto. O sea, si nosotros abrimos el corazón, Cristo va a entrar. Si Israel si la nación israelí sigue cerrando el corazón a Cristo, Cristo no va a entrar, hermano. Por eso la única promesa que tiene Israel es cuando digan bendito. Esto fue dicho por Jesús. Cuando ellos digan bendito, cuando Cristo bien lo dijo, no me veréis más, sino cuando digáis bendito el que viene. Entonces, la única promesa para Israel, el único tiempo es ese. Ahora es el tiempo en donde cualquiera quiero decir, cualquier persona de la humanidad, si quiere venir a Dios, debe venir a través de Cristo. ¿Se da cuenta? O tiempos
muy diferentes, ¿no? Pero ahora, a partir de Cristo, no existe otro atajo, no hay otro nombre, no hay otra forma. Si alguno lo está haciendo, hermano, simplemente es un disfraz, es un engaño, o simplemente allí hay fuerzas infernales que está operando con otros propósitos. Aquí la palabra opera, obra, envía el mensaje para que nos volvamos a Él y busquémosles a Él. No a ningún líder espiritual, sino a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. El apóstol sigue diciendo, aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. O sea, está hablando de las promesas. Está hablando de las promesas y comienza a mencionar, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Fue una profecía de Moisés para el pueblo de Israel a los tiempos posteriores, y sucedieron, podemos decir, decenas de profetas, de líderes, de personas, de mujeres que Dios utilizó en la antigüedad. De eso estaba hablando Moisés, y acá también se incluye Pedro y los hermanos que Dios había levantado ya como predicadores. Y observemos este mensaje acá este punto es esencial para descartar todo atajo, todo pensamiento de que querramos o que alguno haya traducido ignorando la palabra. Dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Se da cuenta, hermano? O sea, ahí también está la promesa de Dios. O sea, era imposible agradar a Dios si no escucharan a las personas que Dios estaba enviando. Y si Cristo fue enviado y no lo escucharon los hijos de Israel, ¿en qué condición espiritual están en ese momento? O si ahora no lo escuchan o no lo reciben, ¿en qué condición espiritual está? Y la condición espiritual delante de Dios es la que se traduce también en lo físico y en lo material, hermanos. También la iglesia tiene que entender esto, de que la condición espiritual es la que demuestra también nuestra condición física y nuestra condición material, ¿no? O sea, cómo está hoy Israel físicamente, materialmente o como nación. ¿En qué situación está? ¿Ha rechazado a Cristo? Sí, Señor, y lo sigue rechazando. Dice la Escritura, estoy hablando como nación, hermano, hay muchos hermanos que se han convertido al cristianismo, hay también algunos que han entendido y que hoy están no en el judaísmo, sino adentro del cristianismo, están adentro de las iglesias también. Hay muchos hermanos judíos que se han convertido a Cristo. ¿Por qué Jesús se fue de sus hermanos, aún de sus hermanos? ¿Por qué se fue del mundo religioso? Todo esto usted tiene que preguntarse. Si alguno todavía le insiste o persiste a que usted vaya al judaísmo, que ahí está la verdad, que de ahí vino Cristo, sí, de ahí vino Cristo, ahí está, son las raíces, pero no significa que está el centro, la base allí, la base está en Cristo Jesús. Cristo tiene su propia doctrina, el evangelio no es del judaísmo, no es de ninguna cultura, el evangelio tiene sus propias reglas y Cristo las reveló. Lo cual nosotros como seguidores de Él, de la palabra de Dios, tenemos que tener presente, hermano, y en claro. Nuestra fe tiene que ser claro en este sentido. No podemos estar dudando, no podemos estar mezclando, porque todavía mucha gente cree y vive esa tendencia, lo cual solamente daña nuestra comunión con Dios. Será desarraigada del pueblo. Imagínense lo que ocurría en la antigüedad y cómo era la promesa de Dios. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, del pacto que Dios hizo con nuestro Padre, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra. Ahora,
en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra. Pero esta promesa también está sentado sobre mandamiento. Esto es lo que la iglesia tiene que saber. Que toda promesa que Dios le dio a Israel, cada punto tiene mandamientos. Por ejemplo, si observamos a Abraham, cuando Dios le promete, Dios le exige a Abraham que salga de su parentela. Por ejemplo, una de las exigencias. Otro de lo más importante, le dijo Dios, sé perfecto delante de mí. O sea, toda promesa que Dios tiene para con su pueblo está sentado sobre mandamiento, está condicionado por Dios. O sea, ninguna nación puede ser bendito o bendita por Israel si Israel no ha recibido a Cristo. Ninguno, hermanos. Al contrario, Apocalipsis 13 nos muestra a nosotros, donde la palabra nos muestra cuando la mujer es expulsada al desierto, dice la Biblia. Esto lo va a encontrar Apocalipsis capítulo 13, comience a leer y va a encontrar allí. La palabra nos muestra a nosotros cómo es que en el capítulo 12, allí vamos a encontrarnos donde Israel es llevada al desierto. Y la Biblia dice que la tierra ayudó a la mujer. La tierra abrió su boca y tragó aquel gran asedio del mar que representa, en ese caso, problemas, ataques, intento de eliminación de Israel como país. Entonces, ¿es bendita la tierra por Israel o la tierra ayudó a Israel? O sea, son mensajes que la iglesia tiene que estudiar. Tenemos que estudiar nosotros, hermano. Es al revés. Porque Israel no recibió al enviado. Lo menospreció. Hoy Israel está siendo custodiada, está siendo respaldada, está siendo ayudado por las Naciones Unidas, por la OTAN. Lo que digo, pura información. Hermanos, porque la tierra sigue dándole cobertura a Israel por no haber recibido y todavía está en el desierto. Yo siempre digo a los hermanos cuando predico este tema que Israel es el hijo pródigo, está en el desierto. Y Dios ha comenzado a enviar sus sazones, ha comenzado a condimentar su tiempo, ha comenzado a que se ajuste todo. ¿Para qué? Para que Israel, cuando llegue el momento, cuando no pueda más, diga: bendito, este es mi único Salvador. El anhelo de Dios siempre ha sido que su pueblo se vuelva. Hoy su pueblo está en el desierto. Así que esta promesa no se puede cumplir sobre la tierra. Era la promesa de Dios. Es como hoy, Dios toma una familia, un ministerio, y si escuchamos la voz de Dios, Dios va a bendecir, va a hacer obras grandes en muchas vidas, en pueblos, en naciones, si nosotros hacemos su voluntad. Porque ese es el propósito de Dios, por el cual te ha llamado, ha puesto su gracia en ti, su autoridad, te ha dado inteligencia, te ha dado revelaciones por ese motivo. Ahora, si no escuchas, seremos como Israel. No podremos ser de bendición, hermano, sino seremos como Jonás, llevando problemas nomás a donde vayamos. Esto es lo que muestra la palabra, hermanos. Y en esa condición, como nación, está Israel en el desierto como el hijo pródigo. Así que aquí esta promesa no se puede cumplir, es imposible que se cumpla. Entonces, la promesa está pendiente. Dios no puede bendecir. Dios era su intención, atraer al mundo hacia Él a través de Israel. Esta es la intención de Dios. Por eso Dios permitía lo que conocemos como el proselitismo en la antigüedad, lo cual tampoco no le resultó a los hijos de Israel. Vamos allí redondeando en este día la palabra del Señor. Y a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Se da cuenta? Por eso Jesús primero comenzó adentro de su pueblo. O sea, hizo las grandes señales, los grandes momentos de su poder, lo hizo en la tierra de Israel. Pero el pueblo no escuchó. Aquí el apóstol enfatiza ese tema.
más allá de que los pensamientos ideológicos de Pedro era el nacionalismo judío o israelí, él insiste en ese tema. Cristo apareció trayendo promesas grandes para que su pueblo, para que su iglesia en ese tiempo pudiera alcanzar todo beneficio espiritual, hermano, toda promesa, todo lo que Dios tenía para su pueblo, Israel podía disfrutar, pero sin embargo, hermanos, esto se le fue limitado y de a poco fue desapareciendo adentro del territorio de Israel. Luego avanzaremos con este tema tan importante en este día. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes en el día de hoy. Será hasta nuestro próximo encuentro.